6:31, Melissa. Ya está conectada nuestra siguiente invitada y está con nosotros Lucy Córdoba. Ella es defensora de derechos de los niños y niñas. Y en los titulares que escuchamos en los comerciales, salía uno que decía que hasta octubre del 2022 se han presentado 5.144 denuncias de delitos sexuales contra menores. Y también se han visto muchas desapariciones de niños en este 2022. Y aquí está Lucy Córdoba para hablarnos un poquito más sobre el tema, qué es lo que está sucediendo y cómo van estas investigaciones. Melissa, la semana pasada, y le quisiera preguntar a Lucy, comenzando por ahí, agradeciendo su tiempo. La semana pasó un evento de UNICEF, acá en Panamá, que incluso nosotros transmitimos, y quería preguntarle a Lucy Córdoba si ella, uno, supo ese evento, y dos, si podría hablarnos un poco más de esa estadística que allí se presentó. Sí. Gracias por la invitación a este tan prestigioso programa, profesor Edwin. Con relación a su pregunta, tenemos aquí los dos estudios de UNICEF que fueron presentados el 24 de noviembre, el jueves pasado, en donde se aprobó el decreto, dos leyes, se aprobó la ley 285 y la que habla sobre la primera infancia, que es la primera infancia. Con relación a las desapariciones, el pueblo para mí está consternado con la desaparición de la niña de 9 años, un hecho que, si bien es cierto, se ha dado de una manera no tan frecuente, pero algo que ha llamado la atención es que la ciudadanía, porque siempre tenemos que ver lo que dice la ciudadanía, que es la que pues está consternada por este hecho, es la poca rapidez tanto en la divulgación y en la acción. Entonces, de acuerdo con estudios de otros países, por ejemplo, la alerta Amber, que siempre reitero la importancia de tener la alerta Amber, que esta alerta en el caso de las desapariciones, que son cambios y son intervenciones que debemos hacer en el país, pues utiliza un mensaje enviado de manera masiva a todo el territorio nacional, en todos los medios, utilizando pantallas en donde se da la descripción breve del niño desaparecido. Creo que lo que voy a decir es un poco fuerte, pero es una verdad, que una vez un niño desaparecido, luego de las pocas horas, 3 primeras horas, luego que han sido encontrados sin vida, perdieron la vida en las 3 primeras horas de desaparición. Quiere decir que cada minuto cuenta. Y creo que Panamá debe hacer un cambio o hacer la intervención urgente para que estos depredadores, estos captores que hayan hecho un secuestro o hayan desaparecido una niña, sepan que se les acorrala de manera de que no tengan tanto tiempo para poder escapar en un dado caso. Lucy, una pregunta, me parece interesante lo que nos relata. Sin embargo, ¿cómo tratamos de traducir algo interesante? En nuestro país, y se lo digo con periodistas, las desapariciones de menores en Panamá, con excepción de Mónica Serrano, con excepción de la niña, 2 niñas en el área de la región de Azuero, son como muy pocas, que tal vez están aumentando con el tiempo, pero son muy pocas, producto de que yo siempre le decía a la gente, las niñas desaparecen, los padres la reportan y regularmente cuando tienen 10, 12, 13 años, lamentablemente aparecen de la mano de un adulto que se convirtió en su pareja. Esa es una realidad que vivimos en este país que hay que decirle y aceptarlo. Yo lo que me pregunto es, ¿están los casos de la niña de 9 años que desapareció y que las autoridades trataron de buscarla y han tratado de descifrar qué ha pasado, vinculadas con este tipo de sustracciones que se dan producto de depredadores con paralelo con otro tipo de delitos? Así es. Creo que será un poco delicado lo que voy a decir, pero los primeros en ser investigados eran los familiares. Claro. Eran los primeros que tenían que ser investigados.
Como Así es. defensoras de derechos de los niños y de las niñas tenemos que ser muy claros y objetivos y no tener miedo en decir las cosas. ¿Por qué? Porque la ciudadanía tiene que estar clara. Dos, el ofrecimiento de la recompensa en lo personal, como defensora de los niños y de las niñas, quiero aclarar, creo que se dio muy tarde. ¿Por qué? Porque al momento de ofrecer una recompensa, esto acorralaba a los depredadores y pues lastimosamente pues, quiero creer que me estoy equivocando. Lo que hicieron fue deshacerse de la niña. Es mi manera de pensar, esa es mi hipótesis. Entonces, creo que los primeros en ser investigados deben ser los familiares. Comparto esa opinión. Y también creo que hay un tema aquí en el tema de comunicación. Obviamente la policía tiene sus técnicas, tiene sus investigaciones, no puede tampoco, porque he manejado como 3 temas de personas que me han escrito de familiares desaparecidos y ni ellos tienen tanta información porque la policía dice, estoy investigando, pero los tiempos de la policía o de las autoridades no es el mismo tiempo de los familiares que están con la angustia. Entonces, muchas veces se dan casos de estas niñas que desaparecen y no estaban secuestradas. Aquí hay un caso muy famoso de una chica de un perfil un poquito alto, de clase media hacia arriba, que decían que estaba desaparecida y ella era la segunda vez que se fugaba de casa y se iba para otro lado. Creo que las autoridades también, no es que uno sea bochinchoso ni quiera saber, pero creo que las autoridades también tienen que decirle a la ciudadanía, porque la ciudadanía está también un poquito así, te mandan algo para que publiques y tú, lo primero que yo pregunto es, ¿ya pusieron la denuncia? Hay una denuncia. Y a lo mejor el familiar de ella se siente porque uno le está preguntando por una denuncia para no publicar algo a lo loco, pues. Entonces, en el caso de la niña, yo sí comparto la opinión, siento que ha sido muy lento todo, ha sido muy lento el tema de la recompensa, ha sido muy lento el monto, primero pusieron 5, después pusieron 10, creo que había que presionar. Y lo otro es que yo siento que, así como existe la alerta Ámbar, aquí voy a sentir una alerta donde tanta gente que tiene redes sociales inunde las redes sociales con estos casos que ya están reconocidos y tienen una denuncia, porque también pasa como el niño, y esto lo estoy hablando porque me pasó con el niño aquí de Chorrera, pues. El niño de Chorrera que dice que lo habían secuestrado en la farmacia ahí de la Costa Verde, el papá mismo me escribió y resulta que el pelado se autosecuestró porque le había hecho ver a los papás que se iba a graduar en la universidad y no había ido a clases nunca. Entonces se autosecuestró porque el día siguiente era la grabación. Entonces creo que es bien delicado este tema a la hora de publicar o a la hora de querer de pronto preocuparse y ayudarnos. Sí, en el caso de las adolescentes, cuando se desaparecen, si bien es cierto, hay que poner la denuncia. Quiero traer a colación que el primer niño que yo busqué, que fue Jonathan Atencio, que casualmente estoy relatando su historia en TikTok, el primer niño que busqué en el año 1992. Para ese entonces la ley decía que tenían que pasar 24 horas. Por la desaparición de Jonathan fue que vino el cambio que de manera inmediata se inicia a buscar. El niño pertenecía a una organización religiosa y solamente éramos como alrededor de unos 25 personas que peinamos Changuinola Bocas del Toro. Lamentablemente, Jonathan fue encontrado al día siguiente asesinado. Y claro, Orman y los que me escuchan, ya tengo este tic que cuando es un niño menor de 10 años, no es que se fue con una persona. Tenemos el caso de Marilyn en Hualaca. Marilyn tenía 5 añitos. Yo me di cuenta de la desaparición de Marilyn al día siguiente. Y yo decía, yo llamé a la fiscalía y le dije, por favor, dígame cómo está vestida, cómo está, qué raza es, para poder iniciar la publicación. Cuando en ese momento el fiscal me dice, Lucy,
acaban de encontrar un cuerpo. Fue el caso de la niña, en donde fue violada y luego fue torturada por el violador. Dicho violador se suicidó en la cárcel. Ese hecho fue el año pasado. ¿A qué voy con todo esto? Que si bien es cierto, existe un celo en las investigaciones. Y si bien es cierto, usted no puede ampliar mucho cuando usted está haciendo una investigación. Eso lo respetamos. Pero si nos referimos a la alerta Amber, creo que Panamá tiene los fondos para que estas alertas lleguen a todos los celulares, que hacen convenio con todas las líneas telefónicas, y los teléfonos comienzan a vibrar diciendo alerta Amber. Y estamos hablando de que más de 4 millones de personas dirán, ah, mira, el carro tal, la niña tal. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Lo podemos hacer. Creo que Panamá ha hecho muchas cosas, ha invertido millones en otras cosas. ¿Por qué no lo hacemos por una vida de una niña inocente? Y dos, que debo tocar el tema, es que suena duro decirlo, pero es una realidad. Si fuese la niña de una persona, de un cargo, o de un político, o una niña de otro perfil, o de otro estatus, creo que en 24 horas lo encuentran. Lucy. Y ese es un sentimiento que tiene también el panameño. Mira, Leo, antes que vayas, mira, yo tengo aquí, porque lo estaba buscando, esto fue el sábado. Me escribe una señora y me dice, ayúdame a difundir esta imagen, mi prima desapareció. Me manda la imagen de la niña, los datos de la niña, esto fue en Chorrera, los números y todo lo demás. Fue a las 11 de la mañana, las cámaras revisaron las cámaras, fueron tres sujetos que la raptaron. Dice que estaban esperando, porque yo le pregunté y si han visto los videos, dice que estaban esperando las imágenes, pero eso es lo que le había dicho a la policía. El día de ayer a las 4:30 le pregunté si ya había aparecido, me dijo sí, ya apareció. Gracias a Dios, al día siguiente la fiscalía atrapó a uno de los muchachos y confesó, lo habían visto a través de las cámaras. La tenían allí mismo en Chorrera, gracias a Dios está viva y sana, estamos esperando el resultado del médico forense, lo que sí que está muy afectada. Pero esta información me la dio un familiar, obviamente, pero me queda a mí, que vivo aquí en el área oeste, me queda a mí esa sensación de inseguridad, pues porque la policía no dice nada tampoco. Si hay un modo operandi, si hay un grupo, ¿qué es lo que está pasando, no? Sí, Orlando, también es algo que tenemos que tomar en cuenta, que no podemos estar divulgando la foto de un menor de edad. No podemos. Por eso. Mira, yo no la subí por eso mismo, porque al final del camino la familia está desesperada y todo lo demás, pero yo siempre pregunto por si hay una denuncia puesta. No, pero hay un tema con subir una foto de la menor de edad, pues. Así es. Y por eso nosotros tenemos que, primero que nada, la investigación tiene que iniciar por el Ministerio Público. Toda investigación debe iniciar por el Ministerio Público. Y otra cosa que es importante tocar y visibilizar, por ejemplo, me pasó igual ayer, Orman, que me dice una señora, una pareja parece que está bajo efectos de una droga, tienen a un menor de edad. Pregunto, quédese en el sitio. Me dice, no, lo que pasa es que yo pasaba en el carro, andaba con un perrito y no me pude bajar. Eso no funciona así. Si usted va a poner una denuncia de un menor de edad, en este caso creo que el niño bebé tenía tiene un año, usted no puede alejarse. Tampoco puede tratar de poner incómoda a los, en este caso, los padres irresponsables. ¿Por qué? Porque el objetivo, la meta, es poder salvar un niño, rescatar un niño. Y tienes que tener mucha cautela y no perder de vista al niño hasta que llegue una autoridad. Entonces aquí es cómo pongo una denuncia, cómo puedo salvar y rescatar un niño, primar la vida del niño. Y no solamente, como en este caso, hacer un post, dar una información para que la policía vaya, no. Y creo que si te pones a denunciar, si haces una denuncia como tal caso, porque me ha pasado muchas veces, ustedes son testigos, yo he tenido que quedarme cerca del área y le digo a la policía, estoy en el sitio. O llamo al juzgado, o llamo al Ministerio Público. En tal parte hay una persona en el sitio que está vigilando
que el niño está ahorita mismo bajo las manos del depredador y estamos esperando que ustedes ingresen. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque las personas creen que subirlo a un grupo de WhatsApp o tomar una foto e irse, no. El objetivo es salvar esa vida del niño. Lucy, yo quería rescatar un poco lo que mencionó al principio Jorge Luis, el profe y ahora Orman, porque siempre recibimos la información de las desapariciones de los menores por las redes sociales en esta época, más que nada, que es lo que se ha puesto de moda. Al momento de, por un lado, la policía informar que se encontró a uno de los menores desaparecidos, por un lado no le informan a la población a cuál de esos que estaban buscando fue que se encontró y de qué manera. Un error de comunicación grave. Pero por el otro, quiero intentar entender. Este problema de la desaparición de los menores se debe a miles de factores, obviamente, pero uno de ellos puede ser la falta del grupo familiar que tenemos en el país, porque hay muchas familias que no tienen padre o que no tienen madre, y por otro lado la falta de educación que hay en las casas para cada uno de ellos. Así es. Definitivamente el detonante es el problema socioeconómico que están afrontando las familias hoy día, y también tenemos una familia fracturada, una familia falta de valores, una familia falta de principios, una familia en donde en este momento está más preocupada de qué va a poner en diciembre, a cómo o a dónde está el menor de edad. Tenemos un caso internacional en donde una niña murió ahogada en una piscina mientras que los padres estaban viendo el mundial. Entonces, ¿qué es lo principal en una familia? ¿Cuál es el foco de atención? ¿Qué es lo primordial? ¿Qué es lo que requiere más atención dentro de una familia? Y no estamos hablando de familias de mamá y papá, también porque hay familias disfuncionales. Entonces, que necesitamos más familias, más padres, más protectores, responsables y que sepan cómo atender un caso de una denuncia. 2, cómo saber que un niño y una niña está siendo víctima de violencia. Y no solamente estamos hablando de una violencia física o una violencia sexual. Y algo bien importante que quiero tomar aquí es que la violencia sexual no solamente se da cuando existe el hecho, también hay actos libidinosos, hay violencia sexual visual, hay también una violencia sexual que es cuando el niño, por ejemplo, la corrupción de menores, también la verbal, la psicológica y también con los tocamientos. Eso también son violencias. Entonces, el niño refleja en su comportamiento que está siendo afectado y que está siendo violentado. El niño con su comportamiento corporal nos habla también. Entonces, una cosa que me ha quedado en la mente es, por ejemplo, fíjate, usted menciona que la alerta Amber, que me parece muy propia para los Estados Unidos, y que los celulares comienzan a vibrar. Yo recuerdo cuando desaparece esta niña que ahorita mismo estaban buscando el área de Gunayala, paralelo aparece el caso que Orma menciona, de una chica una joven menor de edad, obviamente de mayor edad, que desaparece. Y todas las redes, lo que se prendieron fue a acosar al gobierno y a las autoridades de que habían, por ejemplo, se desata el tema de que hay una banda de roba chico, se desata el rumor de que hay una banda de roba órganos, se desata una serie de rumores, aparece esta muchachita, igual como aparece el muchacho de Chorrera, y entonces toda esta alerta y esta bulla en realidad no resolvió el problema, lo que hizo fue generar temor entre la población. Y esas son las cosas que yo creo que hay que saberlas como que manejar de forma correcta, ¿no? Porque de verdad me preocupa eso, porque en esos dos casos le di mucho seguimiento y en ambos casos lo que se generó fue una exaltación, más allá de que el gobierno está haciendo las cosas mal, de decir que el gobierno y el gobierno y el gobierno y el gobierno, y por el otro lado decir que era que una banda de roba niños y una banda de roba órganos estaba funcionando en Panamá y la autoridad no quería reconocerlo. Lo otro, yo hace un rato le mencioné, no mencionaba a Luz Clarita, que desapareció en el año 2000. Y, Luz Clarita, sí. Ajá, Luz Clarita en el área de Azuero, que después se encontró otra niña muy similar, desaparecida, que fue producto de un depredador. Pero ¿a dónde voy? Cuando estaba y esto ni siquiera es propaganda, cuando estaba la diputada Atanasiadis, ella trató de hacer una ley para tratar de identificar por nombre y ubicación a las personas que abusan o son depredadores de menores de edad, o de mujeres adultas o hombres adultos, lo que sea.
Esto se convirtió en un escándalo y nunca avanzó. Es importante que existan este tipo de data para que la gente sepa, por ejemplo, y no para que los acosen, sino para saber que hay un depredador cerca de tu barrio, hay un depredador donde juegan los niños, porque, por ejemplo, fíjese, en estos días, casualidad de la vida, agarraron a un policía masturbándose, vamos a decir la palabra correcta, dentro de una unidad policial, cerca de un área donde habían chiquillos. Esto es preocupante. Pero lo que le digo es cómo hacemos que este tipo de situaciones sí pasen a otro plano, la población madure y entienda que ya no vivimos en los años 80, 90 ni 2000, sino estamos en el 2020, entrando casi al 2030. Entonces, sí hay depredadores, más, perdónenme que lo diga, y usted lo sabe, yo creo que más que yo, más en las áreas comarcales, donde se da mucho, pero mucho, el tema de abuso de niñas y de niños producto de sus propios familiares. Entonces, ¿cómo hacemos que este tipo de iniciativas no se conviertan en políticas partidistas, sino se conviertan en política pública para tratar de ayudar a la niñez panameña? Existe una realidad, casualmente, como me preguntó el profesor Edwin, de acuerdo con los estudios que hizo un organismo internacional de Panamá presentado el jueves 24 de noviembre, existe una realidad en la que nosotros tenemos que intervenir de manera urgente. La pregunta que usted me hizo, ¿por qué no avanzan, por ejemplo, el registro de pedófilos? ¿Saben por qué? De acuerdo con lo que le puedo decir con mi experiencia de más de casi 15 años. Porque quienes están en estas redes de proxenetas, estos pedófilos, porque tenemos casos en Panamá, que hay que decirlo, pedófilos y pederastas que han violado a niñas y nunca tocaron la cárcel. Quiere decir que estos poderes influyen mucho en las decisiones. Y se los digo con el corazón en el alma. Es muy difícil que en Panamá tengamos un registro de pedófilos, porque tenemos gente millonaria, gente de alto perfil. Pero fíjese, actos. Lucy ha tocado un tema explosivo, porque es cierto que yo he escuchado en la asamblea en más de una ocasión el tema y no prospera. Y me sorprende lo que estoy escuchando, es decir, que estos delincuentes, depredadores, como usted le llama, pues terminan teniendo más fuerza y más poder que el resto de la población, que un registro o que un censo de pedófilos, por así decirlo, o de violadores y demás, sería fundamental. Y me gusta cuando hablo de hechos reales. Hace poco yo estuve en la fiscalía presentando un caso, no fui quien puso la denuncia, pero sí estoy rogando que se le dé seguimiento de un millonario. Y el millonario dijo, este expediente lo van a archivar. Y mi presencia en la fiscalía era para decir, tengo información de este caso. Sucedió aquí en Panamá. Y esas son cosas que a la gente de repente, Lucy Córdoba se mete en muchos problemas porque son cosas que las personas tienen que saberlo. Y estuve en la asamblea y en la asamblea me dijeron algunos diputados, Lucy, lo que pasa es que aquí en la asamblea no les gusta que uno toque ese tema. No les gusta esto de niños, de violaciones, de pederastas, de proxenetas. No les gusta que uno toque esos temas. ¿Qué mensaje nos está enviando esto? De que existen poderes. Y quisiera que antes que se apaguen mis días poder ver ese registro de pedófilos. Pero tenemos que luchar y unirnos, organizarnos como sociedad. Y nosotros en nuestras redes sociales, es decir, padres y madres, aquí les voy a hablar brevemente de que uno de los factores más preocupantes con relación a la violencia en nuestros niños es la pobreza multidimensional. Y aquí estamos hablando de que 3 de cada 10 niños en Panamá son víctimas de una pobreza multidimensional. Y el licenciado que habló hace poco habló de la comarca. El 94% de los niños de la comarca tienen pobreza multidimensional. En Bocas del Toro el 40%, de acuerdo con el último estudio que hizo UNICEF, que los invito a que puedan ingresar y puedan ver estos estudios que son muy preocupantes para nosotros, y es lo que queremos nosotros como activistas, como personas preocupadas por un mejor Panamá, es saber cifras y estudios que nos indican y nos midan cómo estamos en el tema de la niñez. Un tema que da para varios programas, Lucy, que ojalá podamos contar con usted
en futuro inmediato para seguir profundizando en algo que es demasiado, pero demasiado delicado y fuerte. Y para lo cual hay que tener también mucha madurez para abordarlo. Muchísimas gracias, Lucy. Gracias, bendiciones. Muy amable. 6:56 y ya tenemos 6:50. estar en modo mundial. Tenemos Pero que ya,